Hay historias que son mucho más que un simple relato de milagros, ¿verdad? Son de esas que nos meten de lleno en lo que significa la fe, en cómo se va moldeando, casi como el metal en el fuego de los peores momentos. La historia del profeta Elías es sin duda una de ellas. Es un relato sobre lo que es confiar de verdad de forma absoluta, justo cuando parece que ya no queda nada. Hoy vamos a desgranar esta historia, vamos a ver cómo una sola declaración, una muy audaz, desencadenó una serie de pruebas que lo llevaron al límite de la supervivencia, de la desesperación e incluso de la propia muerte. Y todo empieza aquí, con esta frase, que es una de las proclamaciones más bestias que uno se puede imaginar. Ahí está el profeta Elías, plantado delante del rey Acab y, en nombre de Dios, declara una sequía. Y ojo, no una sequía cualquiera, sino una que solo él, por su palabra, podría detener. Esto no es una simple predicción del tiempo, ¿eh? Es un desafío en toda regla al poder del rey y, sobre todo, a los dioses falsos que adoraba la nación. Con estas palabras, Elías no solo activa una catástrofe a nivel nacional, sino que, sin saberlo del todo, está sellando su propio destino. Empieza una prueba de fe que lo va a llevar al borde mismo del abismo. A ver, después de un desafío así, tan público, lo lógico sería esperar una confrontación, ¿no? Un cara a cara. Pero la historia, de repente, da un giro que nadie se espera. El primer acto de esta obra no va de la lucha de Elías contra el rey, no, va sobre su propia supervivencia y, más importante, su obediencia. El mismo hombre que acaba de detener la lluvia, ahora tiene que aprender a depender de Dios de una forma total, para cada gota de agua y cada migaja de pan. Es que hay que fijarse bien en la ironía de esto. Justo después de su momento más valiente, de su declaración más pública, la primera instrucción que Dios le da a Elías no es de enfrentamiento, es de retirada. Las órdenes son súper claras y además lo aíslan por completo. Sal de aquí, vete hacia el este y escóndete. O sea que su primera gran prueba de fe no va a ser un milagro espectacular delante de toda la corte, sino un acto de obediencia en silencio, en soledad, lejos de todo y de todos. Y es precisamente en ese aislamiento donde ocurre el primer milagro. Hay que imaginarse la escena. Elías, escondido al lado de un arroyo, esperando a ver qué pasa. Y el sustento llega, pero de la forma más extraña que uno pueda concebir. Unos cuervos le traen pan y carne, por la mañana y por la tarde. Esto es importantísimo porque para la ley de Israel, los cuervos eran animales impuros. Así que Dios no solo está alimentando a su profeta, sino que le está enseñando una lección potentísima desde el minuto uno. Mi ayuda, mi provisión, no siempre va a llegar de la manera que te esperas o que consideras correcta. Pero claro, aquí la trama se complica. La sequía que el propio Elías ha anunciado es tan grave que el arroyo, que era su única fuente de vida, se seca. Del todo. La provisión milagrosa que Dios le había dado simplemente desaparece. Este es un punto de inflexión que da miedo, ¿eh? Porque, ¿qué se hace cuando la solución que Dios te ha dado de repente deja de funcionar? Y con esa pregunta en el aire pasamos al segundo acto, donde la prueba se vuelve todavía más intensa. La fe de Elías ya no se va a poner a prueba en la soledad del desierto, sino en la interacción con otra persona que además está en su propio punto de ruptura. Ya no se trata de sobrevivir solo, ahora se trata de encontrarse cara a cara con la desesperación en su estado más puro. La nueva instrucción de Dios lleva a Elías a una ciudad llamada Sarepta, a casa de una viuda, pero lo que se encuentra allí es desolador. Como vemos aquí, la mujer no tiene absolutamente nada, solo un puñado de harina y un poquito de aceite, lo justo para hacer una última comida antes de que ella y su hijo mueran de hambre. Y en medio de esa desolación total, Elías le hace una petición que suena casi absurda, por no decir cruel: prepárame algo de comer a mí primero. Es que hay que escuchar sus propias palabras, porque son la clave de todo. Será nuestra última comida y después nos moriremos. Esto no es un drama, ¿eh? Es la cruda realidad de su situación. Ella ya ha aceptado su destino, que es la muerte. Y es justo ahí, frente a esa certeza absoluta de muerte, donde Elías le pide que actúe en contra de toda lógica humana y que confíe en una promesa. Y aquí, justo aquí, llegamos al corazón de esta segunda prueba. Lo que se le está pidiendo a la viuda y de rebote a Elías es un acto de fe absoluta. Como lo define la pantalla, actuar basándose en una promesa, incluso cuando la realidad, tus sentidos, la lógica y tu instinto de supervivencia te están gritando que es una auténtica locura. Es la fe que no se demuestra con palabras, sino con la acción más difícil de todas en el momento de mayor necesidad. Y la decisión de la viuda, ese acto de obediencia total, desata el siguiente milagro. Tal como el profeta le había prometido, la harina de la tinaja y el aceite de la vasija no se acabaron. Y no fue una multiplicación de una sola vez, no, fue una provisión sobrenatural, constante, día tras día. Cada pan que esa mujer horneaba era un testimonio viviente de su increíble acto de fe. Su obediencia fue recompensada literalmente con la vida.
Pero justo cuando parecía que lo peor ya había pasado, ¿sabes? Cuando la fe había sido recompensada con seguridad, la historia da un giro todavía más devastador. Entramos en el acto tercero. Y aquí la fe ya no se enfrenta a la escasez. No, ahora se enfrenta directamente a la muerte. La prueba definitiva, la que parece irreversible. El texto describe la tragedia con una simpleza que te hiela la sangre. El hijo de la viuda, el mismo niño que se había salvado del hambre por un milagro, de repente cae enfermo y muere. Se para. Toda la esperanza, toda la provisión divina que habían experimentado, parece que se esfuma en un solo instante, dejando solo un vacío inmenso. El grito de la viuda a Elías es desgarrador y es profundamente humano. En su dolor busca una razón, y la conclusión a la que llega es terrible. Cree que la presencia del hombre de Dios ha traído una especie de castigo divino por algún pecado de su pasado. Su fe, que había sobrevivido al hambre, ahora se tambalea bajo el peso de la pena y de una confusión total. La reacción de Elías es de una intensidad brutal. Coge al niño, se lo lleva a su habitación y hace algo extraordinario. No es solo una oración. El texto dice que se tendió sobre el cuerpo del niño 3 veces. 3. Hay que imaginar la desesperación y la persistencia en ese acto. Es una súplica física, casi una lucha, clamando a Dios para que revierta lo que, en teoría, es irreversible. Y así llegamos al clímax de toda la historia. Dios escucha el clamor desesperado de Elías. El alma del niño vuelve a su cuerpo. Y Elías lo baja y se lo entrega a su madre con 5 palabras, que son sencillas pero todopoderosas. Mira, tu hijo está vivo. Es aquí donde el poder de Dios sobre la vida y la muerte se manifiesta de la forma más personal y dramática que uno pueda imaginar. Vale, ahora vamos a dar un paso atrás. Vamos a analizar qué nos enseña toda esta secuencia de acontecimientos, que es increíble. Cada prueba, cada arroyo seco, cada milagro, no son sucesos aislados. Juntos forman una clase magistral sobre lo que es la fe, sobre lo que es la obediencia y sobre el poder de Dios justo en medio de la crisis. Esta tabla lo resume a la perfección. Es el viaje progresivo de la fe. Vemos cómo las pruebas van subiendo de intensidad, y con ellas la revelación del poder de Dios es cada vez mayor. Empieza con algo a gran escala, el control sobre la naturaleza, la sequía. Luego nos enseña que la guía divina sigue ahí, incluso cuando las circunstancias cambian radicalmente. La prueba de la viuda demuestra que la fe de verdad actúa, se pone en marcha, incluso cuando no hay nada. Y finalmente, el clímax, la lección suprema. El poder de Dios va más allá incluso de la propia muerte. Entonces, ¿qué es lo que revela esta historia en su conjunto? Pues para empezar, un principio fundamental. La obediencia, incluso cuando no la entendemos, nos coloca bajo la protección y la provisión de Dios, una provisión que puede llegar de las formas más raras e inesperadas. Nos muestra también el poder que tiene una oración sincera, persistente, una que no se rinde a la primera. Y quizás lo más importante, nos demuestra que superar estas pruebas imposibles no nos deja igual, nos forja una fe mucho más sólida, inquebrantable. Y todo esto nos lleva a la reflexión final. Porque la historia de Elías y la viuda no es solo un relato antiguo, es un espejo que se nos pone delante y nos obliga a plantearnos una pregunta un poco incómoda. Cuando nos enfrentamos a nuestras propias sequías, a nuestros propios recursos que se agotan o a pérdidas que nos rompen el corazón, ¿qué revelan esas pruebas sobre aquello en lo que de verdad hemos puesto nuestra confianza?